todos, buenos días. Les saludo desde San Antonio de los Altos. Eh, Me disculpo porque la semana pasada pues realmente fue imposible. Se fue la conexión y le comentaba al profesor Carlos antes de que ustedes entraran a la sala que la conexión llegó el sábado en la mañana. O sea, 24 horas después, lamentablemente, pues no pudimos tener la actividad y no tomamos ciertas previsiones con respecto a, bueno, tratar de que la profesora María Magnolia entrara. Bueno, en definitiva, ya estamos aquí. Un gusto estar con ustedes en esta actividad de cierre del módulo Tecnología de la Información y la Comunicación en Educación del Diplomado Componente Docente. Voy a compartir pantalla con ustedes de tal manera de dar inicio a la actividad prevista para la mañana de hoy. Fíjense, yo quiero iniciar esta actividad un poco reflexionando, y de hecho esta imagen fue la primera que apareció en la primera presentación que compartí con ustedes a través del aula virtual. Recuerden que utilizamos Canva como plataforma para gestionar el módulo. Y en esta primera presentación aparecía esta imagen. Enseñanza, aprendizaje, nuevas tecnologías, un reto. Yo creo definitivamente, y al concluir pues mi participación, me encantaría una disertación al respecto, sea a través del chat, sea a través del uso de la palabra con los micrófonos, porque desde mi punto de vista, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia a nivel mundial y sobre todo en Venezuela, es un reto, es un desafío al cual nos hemos tenido que enfrentar y asumir la modalidad de educación a distancia como una alternativa real. Antes de este proceso de pandemia, pues muchas personas veían la educación a distancia como, bueno, sí, una forma alterna de abordar el proceso de enseñanza, una forma alterna de abordar los procesos de aprendizaje, a pesar de que en el mundo pues ya se estaban generando una cantidad de experiencias, incluso hay universidades que trabajan exclusivamente a distancia, y Venezuela pues se había ido quedando un poco atrás, ¿no? En este proceso de sobre todo formación de las personas que trabajamos en educación, que de una u otra manera no solamente somos tutores virtuales, sino que dentro de nuestros contextos laborales cumplimos roles de formación de otras. Se entendió entonces, o se ha tenido que entender dentro de este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, que ya no es solo una alternativa, sino que es la modalidad que tenemos a mano para poder dar continuidad a los procesos de enseñanza y, por supuesto, el proceso de aprendizaje. Es necesario en este proceso de reflexión con el cual estoy iniciando la actividad, que nosotros todos, docentes y estudiantes, entendamos que hay un cambio de paradigma desde hace mucho tiempo que se viene gestando. La educación tradicional nos llevó siempre a pensar en el docente como el dueño absoluto del conocimiento y sobre quien recaía todo el protagonismo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Resulta que las experiencias virtuales nos han enseñado que el protagonista real de este proceso es el estudiante y que dentro del proceso de diseño instruccional o de planificación, como nosotros lo conocemos, debemos trabajar en pro, por y para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. De allí entonces estamos distinguiendo la diferencia que existe entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. La estrategia de enseñanza está centrada en el docente porque evidentemente es él quien planifica, organiza los recursos que tiene a su disposición para poder abordar un determinado contenido y compartirlo con sus estudiantes. Y existen estrategias de aprendizaje que de hecho debo reconocer y debemos recalcar en esto, las estrategias de aprendizaje se enseñan
por nuestra parte y se aprenden por parte del estudiante. ¿Por qué el estudiante, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, es el centro de la atención? Porque es él quien tiene que reconocer por sí mismo cuáles son los recursos, las formas, las estrategias, la metodología que tiene que utilizar para poder apropiarse mejor de ese nuevo conocimiento. Esto tiene mucho que ver con la metacognición, el reconocimiento de las formas que tengo para aprender, y si bien es cierto en los niños, es un proceso que deben aprender, los adultos debemos asumir este nuevo reto que implica reconocer de qué forma quiero mejorar el aprendizaje y cómo lo conecto con ese aprendizaje significativo, con ese aprendizaje previo que traigo como bagaje ante la experiencia de aprendizaje que compartimos. Entonces, el cambio de paradigma es necesario. Les decía que el protagonismo ya está no en el docente, y el estudiante y el docente también, porque los docentes tenemos que ser como los médicos, estar constantemente formándolos, aprovechando los espacios para descubrir y redescubrir nuevos conocimientos. Y en la educación a distancia, pues hay que asumir el rol del autoaprendizaje. Esa es una de las grandes competencias que desde la educación a distancia debemos favorecer, tanto los docentes o tutores virtuales como los estudiantes. ¿Por qué les digo que dejamos de perder protagonismo en la educación de lo que era la pauta de la educación tradicional? Porque yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decir en este momento que el cielo es verde. En otros tiempos, los estudiantes se quedaban con la información, incluso convencidos de que el cielo realmente no era azul, sino verde. En este momento, en la actualidad, con Internet al frente, dándonos la posibilidad de corroborar, de ampliar, de enriquecer información, inmediatamente los estudiantes van a entrar a Internet, van a googlear, como siempre decimos, y van a descubrir que realmente no es ni siquiera azul. Entonces, es necesario que cambiemos esos paradigmas. Vamos a romper con esos paradigmas. Vamos a cambiar nuestros roles y a entender qué posición estamos jugando dentro de lo que es la educación a distancia. Este es un espacio y un momento importantísimo para que comencemos a explorar posibilidades, comencemos a investigar, comencemos a reflexionar. Puedo compartirle como experiencia personal que este tiempo, aparte de que ha sido de mucho trabajo por este redescubrimiento de la educación a distancia como modalidad, me ha dado la oportunidad también de formarme en otros aspectos en los cuales tenía debilidades y que definitivamente a través de los MOOC, los recursos, los cursos masivos en línea gratuitos, abiertos, tenemos una alternativa. Tenemos alternativas a través de microcursos que te dan en 8 horas tips para que tú conozcas determinada herramienta y después queda de tu parte comenzar esa búsqueda para profundizar en el conocimiento. Entonces, para terminar esta reflexión de si las nuevas tecnologías o lo que sería la educación mediada por el uso de las tecnologías es un reto, los invito a comenzar, si no lo han hecho, este proceso de autoaprendizaje tan necesario para fortalecer y adquirir las competencias necesarias para convertirnos en tutores virtuales o en estudiantes en entornos virtuales. Muy bien. Durante los meses que estuvimos trabajando el módulo, compartí con ustedes a través de las presentaciones 3 términos o 3 siglas que en este momento han recobrado relevancia, vida en este proceso de aprendizaje a distancia. TIC, TAC y TEP. Bien, les comentaba que las TIC, y ya eso ustedes pues lo saben, se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación y hacen referencia a todos aquellos programas, aplicaciones, entornos que nos facilitan el proceso de adquisición, procesamiento, resguardo e intercambio de algo muy importante que es la información. Muy bien, en estos momentos la educación está siendo mediada por el uso de esas tecnologías que en la mayoría de los casos no han sido diseñadas con fines pedagógicos, pero que han sido muy útiles
al momento de utilizarlos para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por ello entonces que ahora comenzamos a hablar de TAC. Las TAC son las mismas tecnologías, pero ya con un fin pedagógico, ya con el objetivo fundamental de ser aplicadas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces se constituyen en herramientas formativas. Ya las TIC no son solo tecnologías que se diseñan para que cualquier persona las pueda utilizar y echar mano de ellas. Las TIC ya tienen una misión, tienen un objetivo, están siendo diseñadas como herramienta para favorecer la acción pedagógica. Y por supuesto forman parte ahora de la metodología que utilizamos en la educación a distancia y que deben ser incorporadas dentro de nuestros procesos de planificación. Llamémoslo entonces diseño instruccional desde el ámbito de la virtualidad. Y también tenemos ahora lo que son las TEP. Las TEP son las tecnologías para el empoderamiento y la comunicación, porque ayudan, favorecen, contribuyen a través específicamente de las redes sociales a lograr no solamente la comunicación, sino ese trabajo colaborativo, cooperativo que caracteriza a la educación a distancia en este momento. Uno de los elementos más importantes que afecta a la educación a distancia tiene que ver con las redes afectivas. Y el contar con las redes sociales como recursos que nos permiten ese acercamiento necesario para el trabajo cooperativo y para no sentirnos solos y entender no solo que el ser humano es un ser social, sino que la educación es un acto social, nos han ayudado mucho a minimizar eso que podríamos considerar una desventaja dentro de lo que es el proceso de educación a distancia. Bien, en esta imagen que les comparto, por supuesto, se está hablando también, además de las TIC, las TEC y las TEP, ¿ok? Como formas que favorecen no solo la adquisición de conocimiento, favorecen el empoderamiento de tu propio proceso de aprendizaje y favorecen la interacción y la participación. También hay un elemento importante que está al final de la imagen que les señalo a través del cursor y estamos hablando de curación. Fíjense, es un término interesante porque cura tiene que ver o está asociado fundamentalmente al sector médico. En el caso nuestro, en la educación a distancia, los educadores y los estudiantes podemos ser creadores de contenido o curadores de contenido. Cuando somos creadores de contenido es porque nosotros mismos diseñamos nuestros propios recursos. Tal es el caso de este momento. Yo diseñé esta presentación de diapositivas para poder compartirla con ustedes. Si yo hubiese utilizado una presentación de otra persona o hubiese compartido con ustedes un video relacionado con el tema, pero diseñado por otra persona, entonces ya me convierto en curador de contenido. Es decir, busco aquellos recursos que estén a disposición de cualquier persona y que puedan favorecer o puedan enriquecer el proceso de enseñanza que estoy aplicando, aun cuando yo no haya diseñado el recurso. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es la idea en la educación a distancia? No importa que seamos diseñadores o curadores de contenido, lo importante es que tenemos elementos que tomar en cuenta al momento de nuestro diseño instruccional. Tal es el caso del contenido que voy a abordar, tal es el caso del contexto en el cual me desenvuelvo, que debe ser considerado para efectos de yo tomar decisiones relacionadas con la planificación. Tengo que tomar en consideración las características de mi audiencia, llámense los estudiantes. Muy bien, y en función de eso, yo iré diseñando o curando los recursos que voy a utilizar para poder contribuir a que este proceso de enseñanza sea efectivo y garantizar que el estudiante realmente consolide el contenido y el
aprendizaje y lo incorpore a sus esquemas de pensamiento. En este caso también dentro de la imagen tenemos tres elementos importantes: PLN, PLE y PLEP. Bien, vamos a ver un poco a qué se refieren estos términos. Cuando hablamos de PLN, estamos hablando de redes personales de aprendizaje y se constituyen en un conjunto de herramientas, de recursos, de actividades e inclusive de procesos mentales que debe llevar a cabo el estudiante, que le van a permitir compartir, reflexionar, discutir y sobre todo reconstruir el conocimiento. Muy bien. Entonces, las redes personales de aprendizaje deben tener tres elementos básicos. Deben tener un software de soporte en el cual las redes sociales pues nos ayudan mucho, inclusive WhatsApp nos está proporcionando a través de todas sus actualizaciones cada día un poco más de facilidades para que nosotros podamos utilizarlo como herramienta que favorezca el aprendizaje. De hecho, les recuerdo que nosotros tuvimos una experiencia a través del WhatsApp y proceso que denominamos WhatsApp Learning, se conoce así en todo el mundo, utilizando el WhatsApp no solo como herramienta que favorece la comunicación, sino también como una herramienta que favoreció en aquel momento los procesos de enseñar y aprender. Recuerden que en aquella oportunidad estuvimos hablando de los conceptos de microaprendizaje, de aula invertida, estuvimos hablando de aprendizaje colaborativo y cooperativo, estuvimos abordando también el tema de la gamificación y la diferencia que existe con el aprendizaje basado en juegos, todo esto a través de un recurso importante como es el WhatsApp, que no podemos perder de vista en este momento y que de hecho en la práctica está siendo muy utilizado. Muy bien. Tenemos entonces para establecer estas redes de aprendizaje personal, pues establecer algunos mecanismos y mecanismos que tienen que ver un poco con la aptitud de la persona para poder participar en este tipo de experiencia. Muy bien, tenemos que desarrollar actividades en la asertividad, en el diálogo, en lo que es el proceso de comunicación como tal, en el establecer consensos y realizar actividades como las que estamos realizando en este momento, encuentros, reuniones, congresos, nos permita este proceso de compartir conocimiento. Les comentaba en alguna oportunidad que ya no estamos en este momento en tiempos de impartir conocimiento. Eso se quedó dentro de la educación tradicional, donde el docente era el protagonista absoluto y dueño de la información. En este momento estamos para compartir el conocimiento, ¿ok? Y entender que nuestros discentes tienen tanto o más información que nosotros mismos que pueden compartir para enriquecer el proceso que nos ocupa tanto a docentes como a educadores. Muy bien. Los PLE son entornos personales de aprendizaje y se definen entonces como sistemas que ayudan a los estudiantes a asumir el control y la gestión de su propio aprendizaje. Por eso es que al comenzar esta actividad, yo les comentaba que una de las competencias que deben adquirir los estudiantes de la educación a distancia es el autoaprendizaje. Y si no la adquieren por motus propio, pues nosotros debemos tratar en lo posible de favorecer la adquisición de esa habilidad. Muy bien. Entonces, son esas aplicaciones que nosotros utilizamos como aprendices para organizar nuestros propios procesos. Hay estudiantes, por ejemplo, que utilizan los blogs, y se los pongo como ejemplo, como repositorios para tener información actualizada, no solamente la que te comparte el tutor virtual, sino la que por sí mismo van buscando para tratar de enriquecer ese conocimiento, ese contenido que el profesor está compartiendo. Bien, están los wikis. De hecho, los wikis ya ustedes saben que es una experiencia de trabajo colaborativo que vivimos a través de Canvas como plataforma de aprendizaje y que implica ese trabajo en equipo, pero no el típico y tradicional trabajo en equipo donde nos repartimos, tú sabes, los contenidos de la disciplina del conocimiento que estamos abordando por pedazos y después en función de eso cada uno aporta de manera individual para el logro de un objetivo. Estamos hablando ya de un esquema colaborativo, estamos hablando de un compromiso y una responsabilidad ante
la consecución o el logro del objetivo, pero con la participación activa de todos. Entonces, ¿qué implican los PLE? Son esas decisiones que toman los estudiantes para asumir recursos, plataformas, aplicaciones que les pueden ayudar a enriquecer su propio proceso de aprendizaje. Y en el caso de los PLEP, estamos hablando de esos mismos entornos personales de aprendizaje que se forman parte de la decisión personal del estudiante, como formas de ayuda o de autoayuda para comprender mejor el proceso de conocimiento en el que están inmersos, pero que ya pueden ser compartidos con otros. Ya no se constituyen en tu propio entorno personal de aprendizaje, sino que favorece la participación de otras personas. Puedo compartir ese conocimiento o ese repositorio que estoy creando con otras personas. De hecho, recuerden que durante el módulo tuvimos la oportunidad no solamente de participar en el wiki. Hay herramientas como los mapas mentales que a lo mejor para un estudiante son herramientas fáciles para poder comprender mejor un conocimiento nuevo, y esos mapas pueden ser incluso editados y compartidos con otros para que otros te ayuden y tú a tu vez ayudar a que podamos entre todos comprender ese conocimiento. Entonces ya no estamos solamente hablando de entornos personales, sino participativos. ¿Bien? Ahora bien, estamos hablando de educación a distancia y tenemos que entender a qué se refiere la educación a distancia. En pantalla tenemos una definición muy sencilla. Estamos hablando que es un sistema para la enseñanza, para el aprendizaje, que se desarrolla de manera parcial o total a través del uso de la tecnología. En estos tiempos estamos hablando entonces de la educación mediada por el computador o la educación mediada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero en este momento estamos hablando de un esquema bidireccional, en donde se supone que docentes y estudiantes vamos a interactuar, ¿bien? De manera de dinamizar este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Muchos tienen la duda y dicen, bueno, cuando estamos hablando de educación a distancia, hacemos un énfasis particular en el uso de la tecnología. ¿Qué pasa con el docente? ¿Qué pasa con el tutor virtual? Pues no pasa nada. Sigue siendo uno de los elementos fundamentales dentro de la educación a distancia, porque es el tutor virtual quien planifica, quien diseña, quien organiza los recursos de los cuales dispone y las actividades que se van a llevar a cabo en función del diseño que ha creado para favorecer ese proceso de enseñanza. La tecnología es un recurso de apoyo, no es el protagonista de este proceso. El protagonista, como ya les dije, es el estudiante, porque los docentes tenemos que trabajar en pro de lograr ese aprendizaje del estudiante. Y la tecnología se convierte en el recurso de apoyo que nos permite a nosotros, desde la virtualidad, tratar de llegarle al estudiante para que pueda adquirir ese nuevo conocimiento o, como estamos hablando en estos tiempos, la adquisición de las competencias que hemos previsto para la acción pedagógica que nos ocupa. Llámese curso, llámese taller, llámese clase de la universidad, estudios de carrera, etcétera. ¿Bien? Y en la educación a distancia o la educación en línea, la virtualidad pues ha recibido muchos nombres, todos muy valiosos para tratar de identificarlos. Vamos a distinguir a través de nuestra presentación de hoy tres generaciones. Y estoy segura de que se van a identificar con cada una de ellas. Esta clasificación fue tomada de Ross, que en el año 2011 pues, nos dio este aporte que creo que es sumamente valioso. En la primera generación de la educación en línea, muchachos, se trabajaba fundamentalmente utilizando páginas web, porque no teníamos otro recurso, ¿ok? Y por supuesto, el centro de atención era la forma en que íbamos a compartir los contenidos, los materiales, los recursos dentro de esa página web. Las páginas web forman parte de lo que son tecnología en educación, más no para educación. Las páginas web no fueron diseñadas para ser utilizadas en educación. Sin embargo, en esta primera generación eran el recurso que nosotros teníamos a disposición para poder comenzar con este proceso educacional.
inclusive unido a las páginas web, ¿sí? Se utilizaban mucho los correos electrónicos como única forma que teníamos como para compartir documentos, archivos, vínculos, etcétera, porque no teníamos otra forma de interactuar. Muy bien. Entonces, la forma de autoaprendizaje era mínima y era mucha la intervención del docente porque estábamos dependiendo, pues, evidentemente, de lo que nos proveía la tecnología para eso. Muy bien. En la segunda generación, ahora sí, ya estamos hablando entonces de Web 2.0 y estamos hablando de entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, plataformas que están especialmente diseñadas para la gestión del proceso de enseñar y aprender, con lo cual entonces comenzamos a crear cursos a través de esos entornos virtuales de aprendizaje y uno de los elementos que más favoreció el uso de estas plataformas fue el proceso de comunicación. De hecho, hay muchas plataformas que en la actualidad nos proveen la posibilidad gratuita de crear entornos virtuales de aprendizaje. Nosotros utilizamos uno en el módulo, Canva, que es una plataforma muy sencilla, muy amigable, que nos permite de una manera sencilla pero eficiente gestionar los recursos. Uno de los más conocidos y los más robustos, Moodle, que todo el mundo conoce, que se está utilizando mucho desde hace unos cuantos años atrás y que tiene la ventaja de que se va actualizando permanentemente. En la actualidad, pues es muy famoso y muy utilizado Google Classroom, también por lo sencillo de su entorno y lo eficiente que es al momento de diseñar el entorno virtual y conectar, interconectar entre sí cada uno de los elementos. Entonces, el llamado también en este momento es que comiencen a explorar, incluso a crear sus propios entornos virtuales de aprendizaje para que vayan practicando, para que se vayan familiarizando. No importa si es Canvas, no importa si es Edmodo. Edmodo no se lo recomiendo mucho porque funciona más como una red social y no como un entorno virtual de aprendizaje, pero es una alternativa. Tienen Moodle Cloud, que es una herramienta que durante 45 días de manera gratuita les permite explorar y practicar. Tienen Canvas, que fue la que nosotros utilizamos, tienen Google Classroom. Yo no sé utilizar eso, profesora. Les confieso que yo tampoco sabía utilizar Google Classroom, porque utilizo Moodle todos los días de mi vida y con ustedes utilicé Canvas. Pues en estos tiempos de cuarentena me dediqué. Tomé un curso de 8 horas, nada más, que me dio tips base para entender Google Classroom. Abrí mi cuenta en Google Classroom y comencé a practicar y a trabajar y a entender lo que me proveía la plataforma y de verdad que encontré ventajas muy valiosas con el uso de esta plataforma. Muy bien. Y en la tercera generación ya nos encontramos con lo que es el M-Learning. Estamos hablando del aprendizaje móvil. Estamos hablando del uso de las laptops, teléfonos celulares, tablets y todo aquello que tiene que ver con dispositivos que se pueden mover, que se pueden movilizar, ¿ok? Yo puedo estar de vacaciones en Bora Bora y ustedes aquí en Venezuela, porque ustedes no van a ir de vacaciones conmigo, y a través del teléfono celular podemos mantener esa comunicación y utilizar todas estas plataformas, incluso porque tienen la ventaja de que son perfectamente compatibles con iOS y con Android. Entonces es importante entender que el M-Learning o el aprendizaje móvil nos conecta a pesar de las barreras temporales, a pesar de las barreras geográficas que puedan existir, para dar continuidad a ese proceso de enseñanza y aprendizaje que nos une como equipo. Muy bien, entonces fíjense cómo ha ido la evolución. Desde un entorno en donde no había ningún tipo de comunicación e interactividad a entornos donde realmente lo que priva es ese proceso interactivo. Entonces, el aprendizaje en línea, pasándonos y conectando un poco con la diapositiva anterior, estábamos hablando de una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se puede llevar a cabo parcial o totalmente
y que representa una parte o el todo del modelo educativo que se está aplicando, todo esto utilizando Internet como medio fundamental para el uso de las plataformas necesarias para llevar a cabo esta educación en línea. ¿Por qué les hablo de que puede ser parcial o total? En estos tiempos de pandemia está constituyéndose el aprendizaje en línea en una modalidad total. Es decir, todo lo estamos haciendo a través de la web. Pero si Dios así lo permite y esto pasa o disminuye el impacto, se va haciendo descubrimientos nuevos acerca del COVID-19, tenemos la posibilidad de retornar a nuestras aulas de clase, significa entonces que no es que vamos a desechar la educación a distancia, sino que podríamos trabajar dentro de lo que conocemos como bimodalidad. Estamos trabajando entonces con educación presencial, pero también podemos apoyar ese proceso utilizando la educación a distancia. Bien. El entorno virtual de aprendizaje, entonces, debemos reconocerlo como un espacio educativo que está alojado en la web y que está conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Ya se lo comentaba, hay plataformas interesantísimas, les nombré solo algunos, hay muchas, Caroline, Chamilo, Moodle, Canvas, qué sé yo, hay una cantidad de opciones disponibles. Pero lo importante al momento de considerar con cuál plataforma vamos a trabajar para tener nuestra experiencia pedagógica a distancia, es que tenga alcance, que pueda ser utilizada la plataforma en cualquier dispositivo, ¿ok? Debemos prepararnos, capacitarnos para reconocer cuáles son las actividades, recursos y herramientas que nos provee esa plataforma. Debemos garantizar que realmente haya recursos para la interactividad que se necesita, ¿ok? Y por supuesto, esto nos va a permitir llevar un proceso de educación a distancia efectivo, eficiente y eficaz. ¿Qué características debe tener un entorno virtual de aprendizaje? La capacidad de funcionar con un número pequeño o grande de usuarios. Eso tiene que ver con la escalabilidad. Fíjense, les pongo el ejemplo de lo que pasa con las salas de videoconferencia, por ejemplo. Google Meet es una herramienta fabulosa que funciona muy bien, por ejemplo, pero solamente tiene capacidad para 100 personas, máximo. Si usted tiene en su audiencia 125 o 101, lastimosamente usted ese recurso no lo puede utilizar. Y entonces tendrá que buscar otros entornos que le permitan poder masificar y llegar a toda la población que usted necesita. Muy bien, entonces debemos estar pendientes de que la capacidad del entorno virtual se corresponda con la audiencia con la que estoy trabajando. En este caso, a nivel de número. Debe ser un espacio social donde se favorezca el trabajo colaborativo, donde se provean herramientas para la comunicación y debe ser un espacio, además, que permita que recursos externos sean utilizados y puedan ser vistos dentro de la plataforma. Ejemplo, Moodle es una plataforma muy robusta, tiene dentro de sí mismo una cantidad de recursos de actividades que nos permiten compartirlo dentro de la misma plataforma, pero también te da la posibilidad de que tú utilices recursos externos, EduTech, por ejemplo, para hacer un examen con preguntas a través de un video y pueda correr en el término más sencillo dentro de la plataforma que estás utilizando. Muy bien. Entonces, la plataforma tiene que ser o la plataforma sobre la cual utilizas o abres tu entorno virtual de aprendizaje debe permitir esas libertades para poder trabajar con tus estudiantes. Otro elemento importante que comentamos en el módulo y que les comento ahora, que incluso lo están trabajando con la profesora Carmen en el módulo de planificación, tiene que ver con el diseño instruccional. Desde la virtualidad, pues nosotros entendemos la planificación con el nombre de diseño instruccional y no es otra cosa que planificar la enseñanza. Es generar experiencias de aprendizaje tomando en consideración los contenidos, los objetivos, la audiencia con la cual estás trabajando, los recursos con los que vas a trabajar y el contexto en el cual vas a trabajar.
¿Qué está pasando en este momento? Las escuelas privadas a lo mejor están asumiendo responsablemente los costos que implica alquilar un espacio en la web para habilitar un entorno virtual o una plataforma virtual de aprendizaje. ¿Qué pasa con las escuelas públicas? ¿Qué pasa con las instituciones públicas? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo este proceso en instituciones donde no hay internet, donde nuestros niños no tienen un computador, ni siquiera tienen un teléfono inteligente? ¿Cómo hacemos en las zonas rurales? Pues el diseño instruccional nos va a permitir tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar que la información y el contenido que estamos trabajando llegue a esta población que está tan desasistida de recursos. Muy bien, entonces, el proceso de planificación es vital tanto en la presencialidad como en la virtualidad. 3 modelos de diseño instruccional, los más conocidos, se los voy a compartir brevemente. El modelo ADI es el que se utiliza más que todo en la educación virtual. Muy bien, fíjense que está conformado por 5 procesos: diseño, desarrollo, implementación, análisis y evaluación, que en resumen simplemente significan que el tutor virtual tiene que tomar decisiones importantes sobre qué va a abordar, cómo lo va a abordar, el proceso de ejecución, hacer seguimiento del mismo, análisis de lo que está pasando durante el proceso, la enseñanza y por supuesto tener la capacidad de evaluar ese proceso. Este punto yo creo que es sumamente importante porque generalmente, muchachos, estamos hablando de heteroevaluación, es decir, el docente evalúa tu proceso. Pero estamos hablando también ahora, y desde hace ya un cierto tiempo para acá, de coevaluación y de autoevaluación. Ya dejamos el paradigma en el cual somos capaces de evaluar el trabajo de otro, de valorar el trabajo de otro, de incluso juzgar el trabajo de otro, sin sentarte a pensar en cuánto has aportado tú como persona a este trabajo. Entonces tenemos que tener la capacidad de autoevaluar nuestro trabajo y de reconocer cuando hay cosas que han fallado o no han funcionado tan bien como tú esperabas. ¿Esto significa fracaso? Para nada, para nada. Simplemente significa una revisión de tu práctica. El siguiente modelo es el de los principios instruccionales de Merrill, que nos establece fundamentalmente 4 acciones. La activación, esto es importantísimo que lo entendamos. Fíjense, no solamente Merrill, sino dentro de las tendencias educativas actuales, surge la necesidad de reconocer el conocimiento previo de nuestros estudiantes. Ninguno de nuestros estudiantes, incluidos nosotros mismos como estudiantes, llegamos como una caja vacía a ninguna experiencia de aprendizaje. Todos tenemos algo que aportar. De allí que la evaluación diagnóstica sea absolutamente importante e imprescindible, porque basado en los conocimientos previos es que nosotros tomamos decisiones para poder planificar. Muy bien. Cuando Merrill habla de demostración, es el uso, la toma de decisiones con respecto a los recursos, los medios que vamos a utilizar para poder favorecer el proceso de aprendizaje. La aplicabilidad, es decir, dar la posibilidad de que haya ese proceso interactivo dentro de la experiencia de aprendizaje, y por supuesto la integración, que tiene que ver con favorecer la reflexión, el debate y ese proceso comunicacional necesario en toda experiencia virtual de aprendizaje. El siguiente modelo es el de los eventos instruccionales de Gagné, un poco más amplio en los principios que maneja, pero interesante porque comienza por ese proceso de llamar la atención de los estudiantes. Entonces, entendemos con eso un proceso motivacional de
ayudar a que el estudiante tenga disposición al aprendizaje. Tomando en cuenta también, recuerden que cuando hablamos de microaprendizaje, de que la atención del ser humano tiene un límite. Ese límite es aproximadamente entre unos 13 y 15 minutos. Para llamar la atención, y no solamente llamar la atención, sino mantener la atención de nuestros estudiantes y lograr esa motivación y esa disposición al aprendizaje, nosotros tenemos que aprender a utilizar recursos atractivos en microcápsulas que permitan adquirir el nuevo conocimiento de una manera progresiva y a través de contenidos cortos. No importa la cantidad de cápsulas que tengamos que diseñar para eso. Lo importante es que poco a poco, paso a paso, vayamos favoreciendo ese proceso de aprendizaje del nuevo conocimiento y que ese conocimiento tenga significado. Un poco vieron en teorías de aprendizaje, probablemente vieron la importancia del aprendizaje significativo, esa conexión que debe de haber para que se generen nuevos esquemas de conocimiento, nuevos esquemas de pensamiento, es necesario tomar en consideración lo que ya conozco previamente para tratar de conectarlo con el nuevo conocimiento y sobre todo aplicarlo. Eso es importante. Se presenta el contenido según Gagné, se proporcionan las instrucciones, las orientaciones necesarias, siempre con un proceso de acompañamiento y seguimiento del proceso. Se proporciona esa realimentación importante para que el estudiante sienta confianza en que está siendo considerado su progreso y no solo la evidencia de aprendizaje. Y por supuesto, todo esto va a favorecer el proceso de memoria, de retener en la memoria toda la nueva información. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en la era digital con respecto al proceso de aprendizaje? Primero, se entiende que se produce a lo largo y ancho de toda la vida. Es decir, no es solamente dentro de los procesos formales de aprendizaje, llámese escuela, liceo, universidad, etcétera, sino que durante toda la vida estamos aprendiendo. Y en este momento, pues en la era digital, un poco se lo comentaba al principio, yo no necesito que otro me diga que yo puedo adquirir un nuevo conocimiento cuando yo puedo ir en la búsqueda de ese conocimiento por motu propio. Por otra parte, ya no es tan pasivo. Les comentaba que ya el docente no es dueño absoluto del conocimiento y es el que dice la última palabra, sino que favorece la participación y sobre todo la puesta en práctica de ese conocimiento que estamos adquiriendo. Por supuesto, para eso tenemos que tener voluntad y entender que ese proceso está cada vez más controlado y dirigido por el propio aprendiz. Les repito, una de las habilidades que debemos desarrollar desde la educación a distancia e incluso desde la presencialidad es el autoaprendizaje. Muy bien. Por otra parte, ahora este proceso es más social. Ya no tengo por qué aprender solo, ya puedo compartir ese proceso con otras personas y con lo cual estamos hablando entonces de aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Y por supuesto, tenemos que considerar nuevos escenarios educativos y entender que son nuevos los roles que están implicados en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y que debemos asumir nuestra responsabilidad ante el rol que nos toca desempeñar dentro de ese proceso. Las nuevas metodologías didácticas implican el reconocimiento de nuevas maneras de enseñar y aprender. Ya no estamos hablando de replicar en la virtualidad lo que hacíamos desde la presencialidad. Tenemos que ponernos un poco más creativos y tenemos que buscar, investigar, hurgar para ver cuáles estrategias puedo aplicar que desde la virtualidad puedan favorecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo colaborativo gana protagonismo, lo hemos venido conversando durante esta hora de encuentro, y la necesidad de fomentar la autonomía y la reflexividad y el sentido crítico que debe tener todo estudiante en esta nueva era. Muy bien. Debemos considerar otro tipo de metodología. Yo les coloco como ejemplo el aprendizaje a través del juego, la gamificación, utilizar las plataformas virtuales de aprendizaje que nos ayudan a gestionar los procesos de enseñanza
echar mano de esos procesos masivos de formación no es ahora pretexto el decir, es que yo no tengo dinero para hacer cursos. No, no, no. Es que a través de Internet encontramos infinitos espacios que nos pueden dar esa oportunidad de adquirir nuevo conocimiento desde la virtualidad y que puede ser aplicado en tu vida diaria o en el trabajo. El aula invertida, lo conversamos en alguna oportunidad, tiene que ver con que ya no solo el proceso de tarea es el que se asigna al estudiante para el que lo haga en casa, sino que ahora se revierte el proceso. Hacen el trabajo en casa, pero en clase, desde la virtualidad, sea a través de una videoconferencia, sea a través de otro tipo de actividad sincrónica, entonces se promueve la discusión, la reflexión acerca de esa tarea previa que se llevó a cabo, entre otras actividades que se pueden realizar. Debemos capacitar, lo he venido diciendo, en el uso autónomo, eficiente y crítico de cada una de las herramientas que se pueden utilizar dentro de los entornos virtuales de aprendizaje y dentro de esas redes personales también promover el compartir el conocimiento con otros. A veces en muchos casos es mucho más sencillo cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos en equipo, cuando compartimos la información con otros, que tener que hacerlo solo. Les recuerdo que estamos hablando de redes ya afectivas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Según las teorías actuales, el conectivismo, pues desde el año 2006 se está constituyendo en una de las teorías fundamentales a considerar al momento de trabajar desde la virtualidad, conjuntamente con el constructivismo, pero enfatizando en la dimensión social del aprendizaje y en lo que se conoce como el interaccionismo simbólico, que lo que busca es comprender las relaciones sociales que se llevan a cabo dentro de los procesos de enseñanza virtual. Por eso es que es importante que dentro de las estrategias que tengamos previstas como tutores virtuales a futuro, tengamos previsto esos procesos, qué recursos vamos a utilizar para interactuar con nuestros estudiantes y favorecer ese proceso de comunicación. Un concepto importante que no lo habíamos manejado durante el módulo, que me permito presentarles en esta oportunidad, es el concepto de objetos de aprendizaje. De alguna manera al inicio les conversé de que nosotros podemos diseñar o convertirnos en curadores de objetos de aprendizaje. ¿Pero qué es un objeto de aprendizaje? Es toda la información digital en donde se reflejan los datos generales, objetivos de aprendizaje y a quién va dirigido ese objeto de aprendizaje. Es sinónimo de recurso, es sinónimo de aquello que yo diseño para incorporarlo dentro del proceso de enseñanza y que tiene datos importantes para que pueda ser reutilizado a futuro. La reutilización de los objetos de aprendizaje es una de sus principales características. Por ejemplo, si yo grabé un video acerca de la célula o de las partes de la célula hace 3 años, si no han habido descubrimientos nuevos respecto al tema, pues yo puedo reutilizar ese recurso. ¿Bien? Y como metadato yo puedo decir, este trabajo o este video acerca de la célula tiene como objetivo fundamental lograr tal cosa. Se espera que la competencia que desarrolle el estudiante sea esta y está dirigido a una población de entre 12 y 15 años, por ejemplo. Estos son los metadatos importantes que debería tener cualquier objeto de aprendizaje, que entre sus características debería ser reutilizable, de tal manera de no tener que estar diseñando nuevos recursos para sumar trabajo al que ya los docentes virtuales tenemos. Esos objetos de aprendizaje que usted diseña o que utiliza como curador deben ser accesibles, ¿ok? Deben ser fáciles de localizar y deben ser fáciles de incorporar en cualquier entorno virtual de aprendizaje o ser fáciles de ver a través de cualquier dispositivo. Bien, lo que se espera, un poco hay mucha inquietud a veces de que si los recursos que yo diseño pueden funcionar en otras plataformas. Bueno, la idea es que el objeto de aprendizaje sea de tal característica que permita esta interoperabilidad y que puedan albergarse en diferentes plataformas y que funcionen igualmente bien en cada una de ellas.
Por supuesto, el ser reutilizable, el objeto de aprendizaje, garantiza la durabilidad del mismo. Por otra parte, el objeto de aprendizaje que se diseña debe garantizar educabilidad, es decir, que sea capaz de generar aprendizaje en la persona que se interactúa con ese objeto de aprendizaje. Cada objeto de aprendizaje tiene un sentido propio, tiene una intencionalidad y fue creado por su autor para lograr algo. Entonces, no todos los objetos de aprendizaje sirven para todo. Nosotros como curadores de contenido tenemos que aprender a distinguir entre los recursos que tenemos a disposición y seleccionar aquellos que realmente nosotros consideremos que puedan ser aptos para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ese objeto de aprendizaje debería también tener la posibilidad de no solamente generar conocimiento, sino que sea fuente de inspiración para que se creen nuevos recursos, quizás más actualizados o modificarlos en función de la actualización de contenido, de tal manera de que con eso también contribuimos a las redes de aprendizaje y de enseñanza que se favorecen en este momento desde la virtualidad. No estamos hablando solo de redes personales de aprendizaje, estamos hablando también de redes de profesores que se conectan unos con otros para compartirse los recursos y para inspirar a otros con la puesta pública de sus recursos para que otros también, basado en esa experiencia, puedan generar sus propios contenidos. Muy bien. Deben de tener la capacidad de poder combinarse con diversas propuestas y en diferentes disciplinas del conocimiento. Muy bien, yo puedo combinar dentro de una misma plataforma o dentro de un mismo entorno virtual de aprendizaje varios recursos que perfectamente vistos en conjunto como un sistema pueden combinarse perfectamente y ayudar al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo puedo combinar un video con un archivo, con una presentación, incluso con un podcast, con un audio, todos correlacionados y sistémicamente diseñados de tal manera que puedan ayudar al estudiante a adquirir mejor ese nuevo conocimiento. Ahora bien, el tutor virtual. El tutor virtual es el nombre que se está dando a aquel docente o aquella persona que trabaja como facilitador dentro de un entorno virtual y que va a compartir un conocimiento determinado con una audiencia específica. Una de las principales características o habilidad o competencia que debe tener un tutor virtual es generar confianza. En estos tiempos todavía hay personas que tienen una enorme resistencia al trabajo a distancia. En este momento porque estamos obligados de alguna manera por las circunstancias mundiales. Pero desde antes, ya por temor, por desconocimiento, por tratar de paralizar un proceso de cambio que es abrumador y que no lo va a detener nadie, no confía en la educación a distancia. Un poco el trabajo de los tutores virtuales, aparte de acompañar y hacer seguimiento al trabajo de nuestros discentes, es generar esa confianza que necesitan, porque hablar de educación a distancia no quiere decir que estamos de alguna manera atentando contra la calidad del proceso o la calidad del contenido que se va a compartir con los estudiantes. Lo que pasa es que estamos haciendo las cosas de una manera distinta y probablemente todo aquello que es diferente genera cierta resistencia, genera cierto temor y rechazo de alguna manera a trabajar desde la modalidad. Pero si nosotros aprendemos a que generamos confianza en nuestros estudiantes, le damos seguridad acerca del proceso, pues van a comenzar a tener una disposición diferente para trabajar en esta modalidad educativa. El tutor virtual entonces debe tener una función motivadora.
Cuando hablamos de crear una comunidad virtual, es tratar de crear una comunidad que interactúe, que se entienda, se comprenda y se ayude. Esto nos va a permitir también reducir la sensación de aislamiento, porque hay muchas personas que rechazan la modalidad porque dicen es que me siento muy solo. Pero si nosotros generamos pues espacios permanentes de integración, sea a través de los mismos entornos virtuales de aprendizaje o utilizando las redes sociales para ello, podemos minimizar ese impacto negativo que produce en algunas personas el trabajar a distancia. Y debemos enseñar a compartir. Les decía que ninguno de nosotros es dueño absoluto del conocimiento, pero tenemos mucho que aportar en conjunto al trabajo que nos ocupa como equipo. Entonces, tanto el docente como el estudiante deben entender que es momento de compartir y no de imponer conocimiento. Bien, si tenemos algún tema que discutir, entre todos buscamos la información, entre todos compartimos lo que hemos encontrado, reflexionamos y disertamos acerca de eso. Muy bien. También hay una función integradora, más allá de la motivación que debemos tratar de dar a nuestros estudiantes para que se sientan cómodos dentro de la virtualidad, pues también tenemos que tratar de atender las diferencias individuales. Recuerden que no todos los seres humanos aprendemos al mismo ritmo ni de la misma forma. Entonces, a veces los grupos WhatsApp ayudan mucho a que la persona que se sienta un poco comprometida, que se estanque en algún conocimiento, encuentre algunas dificultades para llevar a cabo alguna tarea, etcétera, pueda comunicarse con su tutor desde la confianza y desde el respeto para hacerle saber su preocupación y recibir la ayuda que necesita. Por supuesto, la función integradora del tutor tiene que ver con ese ojo crítico, ese ojo agudo que necesita tener para poder detectar a tiempo cuando se están presentando algunas dificultades en el trabajo individual de sus estudiantes. Y por supuesto, tiene una función de acompañamiento, ¿ok? Así no se sienten solos, se sienten seguros de que su tutor les va a echar la mano ante alguna dificultad, va a aclarar sus dudas, sus inquietudes, etcétera. Lo que garantiza pues una mayor probabilidad de éxito en el logro de los objetivos o en la adquisición de las competencias por parte del estudiante. Es un trabajo titánico, es un trabajo difícil. Luchar contra resistencia, contra situaciones individuales, luchar contra el contexto, ya lo vivimos hoy con una desconexión involuntaria en plena actividad de clase, nos lleva a también tener una personalidad ciertamente un poco equilibrada, que nos permite entonces manejar estas situaciones problemáticas desde la inteligencia, desde la reflexibilidad, desde el criterio positivo, desde la motivación y desde la seguridad de que lo que estamos haciendo lo posible por hacerlo bien. Les voy a ir finalizando los 8 mandamientos de un estudiante virtual exitoso, porque no solamente tenemos que hablar de los roles del tutor, de las responsabilidades del tutor y de las funciones que el tutor debe cumplir dentro de la educación a distancia. También el estudiante, dentro de este proceso de autoaprendizaje, debe desarrollar algunas habilidades y destrezas. La primera, tendrás que creerte y sentirte parte de este modelo de estudio. En la medida en que sigamos pensando que yo quiero llegar a la presencialidad porque a mí esto no me gusta, lastimosamente pues nunca vas a tener una buena disposición para adquirir conocimiento de esta modalidad de aprendizaje, que en este momento es obligante. Deberás automotivarte, importantísimo. Los adultos somos los que desarrollamos la capacidad de automotivarnos. Al niño no, al niño hay que motivarlo. Bien, es un trabajo que nos corresponde hacer. Pero en el caso del adulto, más aún cuando estoy inmerso dentro de la educación a distancia, tengo que buscar las maneras de buscarle sentido a lo que estoy haciendo. Bien, debo tener habilidades tecnológicas y si no las tengo, las busco. Porque no me puedo quedar atrás. El río, la educación a distancia es como un río, va dejando atrás las piedras en el camino. Y cuando yo hago esta metáfora, quiero decir que las piedras son las personas que se quedan de lado y que bajo cualquier pretexto dicen yo no puedo con esto. Porque no tengo habilidades, porque tengo miedo, porque no sé. Bueno, hay que buscar las formas de prepararse. Muy bien. Punto número 4, debes poseer destrezas para comunicarte. Y yo no diría solamente por escrito, también desarrollar la habilidad de comunicarme de manera respetuosa
y directa con las personas que forman parte de mi equipo de trabajo en la experiencia de aprendizaje. Debe enfrentar los miedos escénicos porque estos escenarios ahora de videoconferencias, conferencias en línea, webinars, etcétera, pues nos impulsan a que si tengo un poquito de miedo escénico voy a tener que practicar para tratar de minimizar ese miedo. Debo ocupar parte de tiempo y esfuerzo dentro de la dinámica de mi vida diaria, personal y profesional para atender mis procesos educativos a distancia. Debo aprender a comunicar mis necesidades y preocupaciones. El tutor virtual no es adivino. El tutor virtual no tiene poderes extrasensoriales y eh, de entender el pensamiento de otros sin que usted le exprese lo que le está pasando. Debes aprender a comunicarte de manera clara con tu tutor y con el resto de tus compañeros para no solamente no sentirte solo, sino que sean atendidos tus requerimientos. Y por supuesto, estar dispuesto a compartir y a aportar. Es cuestión de aptitud, de actitud y de disposición a entrar en los terrenos de la educación a distancia. Con esto termino. Vamos entonces a las preguntas, a las inquietudes que puedan tener. De antemano, disculpas involuntarias. No me corresponde controlar la electricidad en la zona donde vivo, pero bueno, afortunadamente pudimos resolver. Agradecida por la atención y bueno, estoy dispuesta a escuchar sus comentarios, dudas e inquietudes con respecto al tema abordado hoy. Hola, le habla Liliana. Hola Déjame activar Liliana. la camarita. Hola Liliana, Profesora, ¿cómo estás? bien, yo A le ver, tenía duda porque, en cuanto a los modelos de diseño instruccional, nos indicó tres y bueno, y las características de ellos tres, pero eso significa que a la hora de que yo esté planificando mi curso en línea, yo adopto alguno de estos modelos y sigo, o sea, como que las pautas de ese modelo para el diseño o es que se usan en combinación. Eso era mira, como que sí, mi duda, la existen varias primera. posibilidades. Existen varias posibilidades. Fíjate, si tú asumes una postura ecléctica, tú puedes tomar de cada uno de los tres modelos que les mostré, hay unos cuantos más, pero estos quizás son los más representativos, ¿no? Okay. Si tú asumes una postura ecléctica, tú puedes asumir de cada uno de ellos, porque no están divorciados realmente uno del otro, los elementos que más te interesan al momento de diseñar tu experiencia de aprendizaje en línea. En caso contrario, si solamente quieres asumir un modelo, también es probable, pero que ese modelo sea el soporte, la base sobre la cual tú te apoyas, ¿ok? Para generar tus experiencias de aprendizaje en línea. Es lo ideal. Ok, perfecto, gracias. Y la otra pregunta que me surgió la duda, o sea, importa, o sea, cómo uno considera las diferentes generaciones, porque a veces yo generando los recursos me pregunto, bueno, pero si esto va dirigido, claro, yo doy clase a, digamos, jóvenes universitarios, pero a veces estamos planeando ahorita de repente un curso que va a ir entonces a personas de otra generación. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cómo, o sea, son los mismos recursos? Debería de repente pensar, o sea, o estudiar un poquito más, como que con qué recursos es mejor como que, o facilito más el aprendizaje en unos grupos que en otros. Entonces esa también era mi duda, Fíjate qué interesante ¿cómo tu me podría pregunta. orientar? Claro, Liliana, fíjate qué interesante tu pregunta porque me permite retomar algo que dije durante el discurso de la mañana de hoy. Al momento de nosotros diseñar instruccionalmente, hay varios elementos que debemos considerar. Uno de ellos es el contenido, porque no es lo mismo preparar un objeto de aprendizaje para que los estudiantes de química hagan una práctica de laboratorio a que el contenido sea la batalla de Carabobo. Son dos contenidos absolutamente diferentes y por supuesto la toma de decisiones tiene que estar dada en qué recurso voy a utilizar para favorecer el aprendizaje tanto de la práctica de laboratorio
como de el estudiar la batalla de Carabobo. Eso por una parte. Y por otra parte, tú hablas muy bien de las generaciones, y esto me lleva entonces a que todos debemos reflexionar acerca de la audiencia para la cual estoy trabajando. Si estoy trabajando para adolescentes, los recursos no pueden ser iguales que si estoy trabajando con niños. Muy bien. Okay. La cantidad y forma y tipo de recurso va a depender evidentemente de la audiencia, de las características y necesidades de esa audiencia en particular. Por eso es que les comentaba que los objetos de aprendizaje, si bien es cierto, una de sus principales características debe ser que sean reutilizables, también tenemos que considerar la posibilidad de generar tantos objetos de aprendizaje como sean necesarios para poder atender a la necesidad de cada audiencia. Entonces, la invitación, Liliana, y a todos, es que al momento de diseñar los recursos, revisemos nuestro propio repertorio a ver si tenemos algo disponible, ya diseñado, que nos pueda servir para esta nueva experiencia, o si nos vemos en la necesidad, dependiendo de las características de los estudiantes, de generar nuevos objetos de aprendizaje. De hecho, hay una cosa importante a considerar. Las generaciones, tú hablabas de las generaciones, los millennials y los centennials, por ejemplo, son absolutamente distintos. El millennial creció con este proceso evolutivo del uso de la tecnología y tiene y creo que tú eres millennial, tiene una postura absolutamente reflexiva y crítica ante lo que es el uso de la tecnología. El centennial no. El centennial puede ser habilidoso mandando mensajes de texto utilizando el celular sin ni siquiera verlo. Es esta práctica que estoy hablando contigo y están mandando un mensaje. Ajá. Pero el momento en que tú le mandas a hacer un trabajo, el Word no lo sabe hacer. Porque pareciera que las líneas que se ponen debajo de las palabras mal escritas fueran adornos y no una alerta. Entonces, ellos tienen habilidades para trabajar, ¿ok?, con la tecnología, pero en función de sus propias necesidades y de sus propios intereses, más no desarrollan la habilidad para utilizar la tecnología con fines pedagógicos. Entonces nosotros como tutores virtuales tenemos que estar muy pendientes de eso, porque a lo mejor cometemos el error de pensar, no, ellos son centennials, ellos saben trabajar con tecnología. No te confíes en eso, no lo saben hacer. Si está fuera de su interés y si no forma parte de lo que quieren hacer y lo que menos quieren hacer es estudiar, entonces no van a tomar interés. Entonces de ahí el rol motivador de ese tutor virtual. No sé si con esto respondo tu inquietud. Sí, completamente. Gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, aporte? Porque no solamente el que tengan dudas o inquietudes, es que puedan aportar al tema que hemos ido trabajando hoy con sus propias experiencias, con sus propias inquietudes, ¿sí? A ver. Yo, por aquí, María. Hola, María. Hola, profesora. Mi duda es la siguiente. En tiempos de cuando vemos clases presenciales, las horas de clase están pautadas y tienes un tiempo para darle como un descanso al estudiante. Así es. En el momento que nosotros vemos clase por este método, que en este caso es virtual, ¿cómo se manejarían estos espacios de descanso y como cuánto tiempo sería prudente dar una clase? O sea, no exceder por lo menos, no sé, 2 horas, 1 hora, no manejo esa información porque siento que llega un momento donde el estudiante no se concentra en la información que se le está dando, sino hay como que distracción. Entonces, ¿cuánto es el tiempo prudente o máximo que se puede dar una clase por este método virtual? Fíjate, extraordinaria pregunta. Cuando estamos hablando de población infantil, yo siempre le digo a los docentes que nosotros no debemos exceder de 1 hora académica. Estamos hablando de 45 minutos, ¿sí? Un poco por aquello que les comentaba en un principio, tratar de atender o de reflexionar o de tomar en consideración ese tiempo de atención
continua del ser humano de esos 15 minutos al principio. En el resto de los 30 minutos que quedan, pues tratar en la medida de lo posible de hacerlo más dinámico, en el caso de los niños, de tal manera de tratar de mantener esa atención que ya sabemos que por sí misma tienen durante 15 minutos, pero que van perdiendo en el tiempo. Entonces, mi sugerencia, cuando estamos hablando con poblaciones de niños en edad preescolar, primaria, incluso secundaria, trabajemos horas académicas, trabajemos 45 minutos, tratemos en lo posible de que ese sea el tiempo que utilizamos para eso. En el caso del adulto la cosa cambia, pero tampoco recomiendo más de 2 horas de trabajo frente al computador. Nosotros, porque en este momento pues estamos tratando de cerrar un módulo que venimos trabajando desde el mes de marzo, ¿sí? A través de diferentes estrategias y teniendo como base Canvas como plataforma de aprendizaje. Incluso tuvimos una interesante experiencia a través del WhatsApp. Y por eso que se está excediendo el tiempo, sumado esto a que se me fue la luz, los problemas de conectividad, etc. Pero en el caso de los adultos no debería pasar de hora y media, realmente. Creo que es el límite que deberíamos todos manejar con respecto al tiempo para este tipo de actividades. No sé si con eso respondo tu inquietud. Sí, y otra pregunta. A ver. Por lo menos en presenciales, tú haces actividades para corroborar que tus participantes adquirieron la información o quedó bien explícita la información. Por el método virtual, ¿cómo se podría manejar para verificar que estos participantes adquirieron esa información y lo que tú se les está impartiendo? Porque muchas veces por el método virtual montamos una presentación, empezamos a hablar, y a veces en ciertos momentos habrá participantes que no entendieron o que quisieran volver a como que a repetir esa información. ¿Cómo se maneja en ese momento o ese tiempo de desconocimiento? No sé cómo manejarlo. Claro, fíjate, los objetos de aprendizaje debería, en el caso de la educación a distancia, yo recomiendo mucho este tipo de actividad grabada. Eso le va a permitir al estudiante que tuvo alguna duda en el momento en que se estaba llevando a cabo el encuentro sincrónico, de que pueda revisar posteriormente tantas veces como sea necesario el video, de tal manera de poder aclarar dudas. Y aparte de eso, les comenté durante toda la jornada que los canales de comunicación deben estar abiertos permanentemente, con reglas, con pautas, por supuesto que sí, pero dar la oportunidad de que el estudiante se comunique contigo en un tiempo determinado. Supóngase ustedes pueden decirle a sus estudiantes, mire, yo voy a hacer asesoría desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y vamos a utilizar el grupo WhatsApp para eso. Es la forma que tienes de mantener comunicación con ellos. A lo mejor no lo hacen a través del grupo porque les da pena, pero de repente te lo hacen al privado. Y es la manera que tú tienes de hacer ese acompañamiento del que he venido hablando durante toda la jornada. No es fácil el seguimiento y te digo que el trabajo del tutor virtual es bastante complicado porque es demandante, muy demandante. Precisamente como no nos vemos, como no estamos presenciales, las clases regularmente nos vemos 2 horas el lunes, después nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes, pero nos vemos, ¿sí? Y esos son los espacios que tenemos para comunicarnos con nuestros estudiantes. En la virtualidad eso no sucede. Pues tenemos que de alguna manera garantizar que esos espacios estén permanentemente abiertos para el estudiante, para que atendiendo a su ritmo de aprendizaje tú puedas ir atendiendo a cada una de las inquietudes. Otra cosa importante, y María me da la pauta para hablar un poco de esto, no me corresponde porque ustedes van a ver un módulo, no sé si ya lo están viendo, de evaluación. No solamente la evaluación tiene que ver con la evidencia o con el producto que te da el estudiante para que tú puedas valorar si realmente el conocimiento fue adquirido o no. Hay un proceso de acompañamiento permanente que te va indicando qué tantas dificultades ha tenido un determinado estudiante para cumplir con la tarea encomendada.
Entonces, mi llamado es a abrir esos canales de comunicación. Enseñar a tus estudiantes de que tiene espacios abiertos y darle la oportunidad y la confianza de que sepa de que puede comunicarse contigo cuando así lo necesite, para que no encuentre al final del camino baches o se sienta una caja vacía. Muy bien, no sé si con esto respondo tu inquietud. Sí, y por último, para dejar a mis otros compañeros que tengan alguna pregunta, Adelante. en las clases virtuales se recomienda poner videos, un video corto, o no es recomendable para este tipo de clases Mira, colocar videos. si estamos en tipo de experiencia como esta, sincrónicas, dices tú, Ajá, sí, yo puedo utilizar un video corto, 5 o 10 minutos a lo sumo, como elemento motivador quizás. Es decir, lo que tú tienes que aprender a definir es para qué vas a utilizar el video. Lo voy a utilizar como elemento motivacional para arrancar la actividad y despertar, tú sabes, el interés de la audiencia. O lo voy a utilizar para complementar el contenido que estoy abordando durante la clase. ¿Sí? Entonces, el video sí, es un recurso multimedia importantísimo, pero en la medida en que tú, como tutor virtual, tomes la decisión de para qué quieres ese video dentro de la clase. No, no es que, ay, sí voy a poner este video porque es bonito, es agradable y está simpático y no tengo más nada que decir, déjame llenar espacio con esto. No, no, no. Ese video tiene que tener una intencionalidad. ¿Bien? listo. No voy a hacer más preguntas para que los muchachos hagan más preguntas. Tranquila, para eso estamos. Este encuentro Gracias, fue profesora. Bueno, de nada a la orden. hola, buenos días, Escucha. profesora. Hola, ¿Me escucha? Víctor, ¿cómo Iván estás? Nieves. Es Iván, Ay, Iván ¿dónde Nieves. estás? Yo estoy viendo a Víctor. Ah, bueno, que estamos cruzados ahí. ¿Hablas tú, Víctor? Entonces nos vamos a darle chance a Iván y vemos a Víctor, no No, hay problema. no, a Víctor, que tiene recursos de comunicación más limitados que yo. Ah, ok, adelante entonces. No te escucho, Víctor, Víctor. activa tu micrófono, está No te desactivado tu escuchamos. micrófono. No te escuchamos, Víctor, lastimosamente. Bien, mientras Víctor resuelve sus problemas con el micrófono, Iván, adelante. Ok, yo le escribí, buenos días, profesora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Eh, yo le escribí hace rato en el chat una reflexión o una impresión que tengo sobre la tutoría virtual. Eh, para ser un poco más concreto, el tutor virtual asume un rol un poco como esa figura de moda del coach, abandonando un poco también la figura de la magistralidad de la clase o de la función docente, ¿no? Así es. Eh, eh, Se mueve entonces un poco el estilo, la forma, lo cual también implicaría que a nosotros nos orientaran o nos formaran también en esa manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer las cosas. También hay otra apreciación. Se lanza un poco uno al océano o lanza un poco al aprendiz al océano de conocimiento, un poco diferente al estilo tradicional donde, bueno, estaba la biblioteca física, bueno, auxiliado con el Google, donde uno tenía una cantidad de conocimientos complementarios quizás, pero en esta figura se deja como más suelto al aprendiz para que busque el conocimiento. Debes darle las herramientas para soltarlo. Porque si Ok, lo sueltas desde un primer momento sin que él aprenda a desarrollar la competencia llamada autoaprendizaje, vamos directo al fracaso. así es. Y dependiendo, por supuesto, del rango etario con el que estamos trabajando. Si estamos Sí. trabajando con adultos, que es nuestro caso, evidentemente que tenemos ventaja, porque el adulto tiene la capacidad de automotivarse, de reflexionar, de investigar, de buscar información,
¿sí? De aprender de alguna manera a adquirir la competencia necesaria para sentirse un poco más cómodo dentro de lo que es la educación a distancia, cosa que no pasa con los niños. A los niños tienes que llevarlo de la mano, hacer ese acompañamiento que hace el coach, realmente es así, ese acompañamiento, ese seguimiento, hasta que él por sí mismo vaya incluso reconociendo las formas que tiene para poder aprender mejor. Entonces, no es lanzarlo solo al océano, hay que ponernos todos el traje de buzo, nos lanzamos con ellos al océano, aun cuando nosotros vayamos dándole el permiso de que ellos poco a poco, en la medida que vayan adquiriendo la destreza, ¿sí? Se vayan manejando, familiarizando con el entorno, sintiéndose más seguros y en ese momento comenzamos a soltarlos. Pero es soltarlos sin abandonarlos, es soltarlos estando cerca. No sé si con eso respondo Sí, a tu inquietud. de alguna manera también, y retomando lo que comentó antes del tiempo, que yo lo coloqué también en el chat, eso implica una inversión de tiempo por parte del docente Así es, inmensa. así es. Y siento también que se atomiza un poco la labor, porque como usted dijo, yo voy a un salón de clase o fijo unas horas de tutoría en mi cubículo y más o menos yo tengo mi tiempo organizado, Así que es. bueno, no necesariamente en lo virtual se desorganice, pero sí hay como la dispersión, como ciertamente estas clases que estamos viendo acá, si nos distraemos, estamos quizás en casa, alguien nos habla, pasa el perro, un vecino, o como en mi caso que pasan muchos vendedores pregoneros, entonces interrumpen. Entonces todo eso implica como una reeducación, que ciertamente nosotros los adultos no, bueno, no hacemos nuestro propio reciclaje y vamos sacando como, bueno, me interesa esto y busco los recursos, cierro la ventana, encierro al perro, etcétera. Pero cuando, como usted dice, trabajo con diferentes grupos etarios, la cosa se hace un poquito más complicada. Digo porque, bueno, soy padre de un joven de 22 años y observo que, bueno, son muy habilidosos, como usted dice, agarra el celular, lo tojorucó, hizo la cosa, está hablando contigo y mandando un chat. Pero cuando los pones en una actividad como esta, es una torta, ni siquiera una hora duran, porque también estamos acostumbrados a usar recursos gratuitos, como usted invitaba anteriormente, recursos gratuitos que duran 10 minutos. Uno no puede colgar un video gratuito en YouTube sin pasarse esos 10 sin vencer esos 10 minutos de gratuidad. Entonces, nos vamos acostumbrando a recursos como pastillitas, ¿no? Como cápsulas, como nos decían antes. Y antes nos formaban diciendo, no busques las cápsulas, busca profundizar. Ahora aquí se está creando como una nueva manera de aprender, porque yo por 10 minutos de un video a lo mejor tengo algunos elementos técnicos a la mano y resuelvo el asunto, pero no profundizo. ¿Y cómo se reflejaría eso? Esto es una multipregunta. También cuando venga al hacer los casos de presentar trabajos como una tesis, en el caso de la educación universitaria. ¿Yo Claro, resuelvo una tesis con pastillitas o tengo que profundizar? sí. Le dejo quizás estas preguntas, reflexiones, porque las estoy viviendo. Como les comenté antes, yo estoy en otro posgrado y acabo de cursar todo un trimestre virtual. Para mí fue un shock. Claro. Pensé incluso hasta retirar materias. Claro, claro, porque, mira, varias cosas que me invitan a reflexionar. En primer lugar, lastimosamente, a pesar de que la educación a distancia tiene ya bastante tiempo, aquí en Venezuela particularmente eso se veía como lejano, como que nunca íbamos a tener la necesidad de meterle el pecho, como dice la propaganda, a lo que es la educación a distancia. Y ni docentes ni estudiantes comenzaron a prepararse para eso que ya venía. Esto nos agarró totalmente fuera de base, desprevenidos, no formados, y de allí los problemas que se están confrontando. Si nosotros hubiésemos comenzado desde hace bastante tiempo, porque he de decirle que desde hace muchos años atrás, se está hablando de la educación mediada por la tecnología. Desde hace muchos años atrás, incluso los países que somos firmantes de la UNESCO, hemos tenido, o han tenido, porque yo formo país, pero no formo parte de los programas que se diseñan para eso, que generar algunas acciones a nivel de las diferentes naciones para poder incorporar paulativamente, progresivamente, el uso de la tecnología dentro de la educación.
países serios lo han hecho, ¿ok? Y han comenzado a trabajar desde hace muchísimos años para tratar de establecer esa mixtura, ¿sí? Entre lo que es la educación presencial, pero apoyada también en algunos momentos sobre la semipresencialidad, incluso desde la virtualidad más absoluta. Entonces, como no estamos preparados para esto, se nos hace más difícil asumir la educación a distancia como modalidad única, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Lo que tú dices de las cápsulas, cuando hablamos de microaprendizaje, creo haberlo conversado con ustedes cuando hicimos el WhatsApp Learning, incluso lo toqué ligeramente hace unos minutos atrás. Cuando estamos hablando de cápsulas del aprendizaje, no estamos hablando de que tenemos necesariamente que violentar la calidad del contenido. Cuando hablamos de cápsulas de aprendizaje es porque yo te estoy dando la información poco a poco y voy a generar tantas cápsulas como sean necesarias para ir profundizando paulatinamente en el conocimiento, y aparte de eso tengo bajo la manga otros recursos que yo puedo utilizar para garantizar que se profundice en ese conocimiento. En este momento, y bien lo mencionaste, estamos hablando de que las tesis de grado se están entregando y defendiendo en línea. No tenemos otra forma. Entonces, ¿qué han hecho los profesores universitarios? Están trabajando continuamente con sus estudiantes, ¿ok? A través de un complejo proceso de interactividad, de comunicación permanente, de compartir archivos y recursos. Ya no solamente es el correo electrónico el que utilizamos para yo mandarte el trabajo para que tú me lo revises, es que ahora tenemos a disposición las plataformas de resguardo, Dropbox, Drive, OneDrive, Google Drive, ¿sí? Box, que me permiten incluso hacer edición de los trabajos de grado conjuntamente con el tutor. Es decir, tenemos que buscar las maneras, las formas de utilizar los recursos para favorecer ese proceso de reflexión y de profundización del cual tanto estás hablando y que tienes absoluta razón. Yo no creo que sea necesario pensar que ahora los estudiantes van a estar preparados peor de lo que era desde la presencialidad. No, porque si nosotros nos formamos como tutores virtuales y echamos mano de todos los recursos que tenemos a disposición para garantizar que esa educación sea de calidad, pues no tendría por qué ser de otra manera. No sé si con esto respondo a la multipregunta que me formulaste. Si me quedó algo pendiente, por favor me lo haces saber. No, está bien lo de las tesis, porque incluso sé de universidades que están bastante atrasadas más que otras y los procesos de entrega de tesis y revisión se quedaron guindados pues en este casi semestre y todavía no se sabe cuándo se van a entregar o revisar. Sin embargo, también están corriendo los laxos, ¿no? Otra espada de Damocles que tenemos con los 4 años legales que se da para entrega de tesis. La limitación de recursos que tienen muchos docentes sin nada más hablar del tema del sueldo, salario o ingresos que reciben, que es desmotivador. Profesores que viven en las periferias de la ciudad, en el caso de Caracas, que no pueden de repente recibir ni siquiera un poquito de señal del teléfono tradicional, mucho menos van a hacer una tutoría a distancia. O sea, estamos como pasando esta gran marejada de cambios o de una revolcada que nos están dando, pero sí, se está creando atrasos. Aparte ya del atraso que veníamos, se han montado atrasos nuevos, ¿no? Claro. Sí, porque nos hemos ido dando cuenta de que las prácticas desde hace mucho tiempo atrás han sido absolutamente no pensadas, no reflexionadas, no analizada en función de visualizar un futuro, ¿ok? Porque la formación a distancia no tiene 2 años, la formación a distancia no es la panacea desde que empezó el COVID-19. La educación a distancia tiene ya más de una década, cuidado si más, en el mundo, trabajándose arduamente, mientras que en Venezuela, pues lastimosamente lo veíamos como algo que nunca nos iba a llegar y poco importante. Entonces, realmente a nivel gubernamental se han tomado o no se han tomado decisiones que realmente nos hagan avanzar
hacia el siglo XXI, porque yo insisto que creo que nos quedamos en el XX. Estamos ya en el 2020 y no hemos llegado al siglo XXI. Nos quedamos un siglo atrás. Lastimosamente, 20 años en la era de la tecnología es mucho. Y el peso sobre la calidad a nivel social, cultural, eso de no integrarnos a lo que es la cibercultura desde hace bastante tiempo, nos está pasando factura en este momento en que realmente sí necesitamos docentes formados, estudiantes preparados, docentes con condiciones, te lo digo con conocimiento de causa. Yo soy jubilada del Ministerio de Educación y no te quiero comentar el sueldo porque lloramos todos, ¿sí? Entonces, evidentemente, con un docente, con un sueldo pírrico que no le permite satisfacer ni las más mínimas necesidades básicas que tiene como persona, mucho menos va a estar dispuesto a tener espacios para la formación y trabajar a distancia, porque simplemente para eso hay que tener disposición. Por otra parte, pues hay modelos propuestos incluso por el Ministerio de Educación. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos programas que se pasaron antes del mes de julio por los canales nacionales. Bueno, no quiero juzgar, pero aquello realmente daba pena. Entonces, si desde las instancias que son los rectores de las políticas educativas de un país no se sabe cómo trabajar a distancia, ¿qué podemos esperar de la masa que constituyen los docentes y estudiantes de los diferentes niveles y modalidades de nuestro sistema educativo? Eso lo dejo como reflexión, pero no para que nos durmamos en el aparato, no para que nos quedemos rezagados en la depresión, sino para que salgamos de ella y busquemos los que tenemos las posibilidades de, porque tenemos conexión, porque tenemos algún equipo que nos lo permite, porque tenemos la disposición de hacerlo, de buscar la información y de prepararnos para eso. Profesora, que es de la Universidad Nacional Abierta, que estos días pasé Bueno, por al lado de la sede de San Bernardino y digo, bueno, esta debería estar potenciada en estos momentos, donde justamente se abre el espacio de la educación a distancia masivamente. claro, pero acuérdate que la educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta representa la primera generación de educación a distancia. Es la educación a distancia utilizando libros de texto, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto pues hemos ido avanzando en la Universidad Nacional Abierta en las diferentes generaciones de la educación a distancia, que ya llevamos como 7. Las universidades pues están cerradas, pero ustedes saben que no han paralizado de alguna manera su actividad, porque hemos tenido que modificar la forma en que estamos abordando el proceso de enseñanza con nuestros estudiantes. Vamos a ver qué pasa a partir del mes de septiembre, que ya lo tenemos en puerta a partir de la próxima semana, donde se supone que se inician los años escolares de educación inicial, educación primaria en octubre, secundaria, las universidades, cada una en sus tiempos debería comenzar. Lo que yo he escuchado es que aparentemente se va a iniciar la educación presencial. Yo no lo creo realmente ni siquiera prudente, dado el alarmante incremento que ha tenido el COVID en estas últimas semanas en Venezuela, y reunir a un grupo de niños, jóvenes y adultos en unos espacios educativos no creo que sea la decisión más apropiada. Pero bueno, yo no soy la rectora de las políticas educativas del país. Sigo escuchando sus planteamientos. Bueno, nada más que me estoy acordando de una película ya para cerrar y darle chance a Víctor que estaba ahí esperando. Esta conversación me acordé de una película que vi con corte biográfico sobre un profesor italiano que arrancó la educación a través de la RAI, creo que fue en los años 60, Chetino creo que era su nombre, apellido, y en su momento, bueno, el gobierno tuvo esa disposición de educar a sus ciudadanos que estaban en las zonas remotas a través de la televisión, ¿no? Que para su momento era corríjame, sería un recurso, ¿no? El usar la televisión para La llegar a televisión es el medio. La el la medio. televisión es un medio. El recurso era, exacto, El lo que recurso usaba el era lo que profesor. preparaba el profesor. Exactamente. Entonces, gracias por la corrección. El que no la ha visto se la recomiendo. Una película muy sensible Bueno, con respecto al caso educativo.
representa esas rupturas paradigmáticas necesarias para avanzar. Es la ruptura de esos modelos estáticos que no permiten que progresemos hacia nuevas experiencias educativas. Hay gente que ha sido pionera definitivamente en impulsar el uso de la tecnología desde el uso de la radio y la televisión, que forma parte de la segunda generación de la educación a distancia, y comenzaron experiencias exitosísimas. Aunque ustedes no lo crean, que en Venezuela las personas que tenemos canas y que tenemos más de 50 años, sabemos de que en la niñez la televisión y la radio fueron medios importantísimos para favorecer el aprendizaje de la población estudiantil de ese momento. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿me escucha? Sí, ¿con quién hablo? Con Ana. Hola, Ana. Hola, profe. Profe, entonces, de acuerdo a lo que se ha venido explicando, Háblame duro, Ana, sistema, que ¿me escucha? Habla durito, por favor. Ok. De acuerdo a todo lo que se ha venido manifestando o explicando, este sistema de enseñanza-aprendizaje bimodal se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento. Sí. Lo digo porque nosotros, de hecho, cuando comenzamos el diplomado, se generó una discusión en clase, donde decíamos en qué áreas se podía aplicar la parte de la virtualidad y qué otras áreas no. Porque creo que una de las resistencias que han tenido muchos de los profesores, inclusive de la Simón, es que desde el área de la virtualidad se pierde la calidad en la educación. Entonces, de acuerdo a lo que estoy escuchando, todo parte por una capacitación del tutor. Así es. Y hablo de aquellas áreas, por ejemplo, de laboratorio, matemática, física. Fíjate, interesante pregunta porque en la virtualidad podemos, a través de este tipo de actividades, y recordemos que existe la telemedicina, por ejemplo, que es un área tan compleja y que comenzó a trabajarse hace algunos años atrás, cuando comenzamos a tener dispositivos móviles a disposición, compañías que nos daban conexión a través de satélite, etcétera, etcétera. Se comenzó a trabajar con la telemedicina como una forma de orientar a los médicos que estaban en zonas rurales, por ejemplo, a cómo realizar alguna operación de emergencia, basándose pues en la actividad sincrónica con un médico desde Caracas, por ejemplo, trabajando conjuntamente con otro que estaba en Caraña, por darte solo un ejemplo. Okay. Y creo que ese ejemplo nutre y de alguna manera responde a tu inquietud y a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Se hace más difícil, pero no es imposible. Y no necesariamente tenemos que jugar a bajar la calidad de nuestra educación porque estamos trabajando a distancia y porque sentimos poca confianza en que los recursos que utilizamos a distancia pueden favorecer un proceso de calidad de adquisición de conocimiento. Yo sí creo que se puede garantizar calidad, lo único es que lo estamos haciendo de una manera distinta y todo lo diferente genera temor, genera rechazo, genera miedo. Y tú dijiste palabras mágicas, tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que estudiar, tenemos que buscar información y formación para poder convertirnos en tutores virtuales y entender la relevancia que tiene en estos momentos y en el futuro el formarnos en esta área. Incluso como recomendación personal y profesional, un tutor virtual tendrá a futuro, y lo tiene ya en este momento, campo abierto de trabajo en cualquier universidad del mundo que trabaje a distancia. Es decir, esta es una habilidad o destreza que no es la profesora Erika Marano que está empeñada en que nosotros tenemos que trabajar a distancia. No. Es que el contexto actual, histórico, cultural, social del mundo está buscando tutores virtuales con competencias adquiridas para trabajar desde la distancia. Así que esto no es un capricho personal, es que esto va. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. No sé si con eso respondo tu inquietud, Ana. Sí, profesora, gracias.
¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que quieran compartir con esta servidora para ir concluyendo pues la actividad y darle paso a la profesora María Magnolia? Profesora, A ver, hay Víctor, una a ver si te persona, escuchamos. hay una persona intentando hablar, creo que es Víctor, Sí, pero habla Víctor tan quiere bajito intervenir. que no se le Víctor, te escucha. invito, perdón, Que profesor escriba Víctor. en el chat la pregunta, si puede. Correcto, correcto. Víctor, te invito, ya que tienes problemas de audio, a que escribas, te damos chance para que formules tu inquietud a través de, no importa, Víctor, que sea larga. Son las 11:19, yo espero que ya en cuestión de 10 minutos, hasta las 11:30, podamos concluir con la actividad y dar paso a la profesora María Magnolia. Incluso, fíjate, Víctor, vamos a hacer algo. Formula la pregunta a través de WhatsApp. Graba un podcast a través de nuestro grupo de WhatsApp y lo compartimos con mucho gusto. Ok. Mientras tanto, Víctor graba el podcast en el grupo. Si hay alguna otra intervención, vamos a estar pendiente entonces del grupo para compartir entonces el audio de Víctor por acá. ¿Alguna otra inquietud? Permítame revisar el chat para ver si no está la reflexión de Iván. No tengo ninguna otra pregunta por acá. Vamos a esperar entonces a Víctor. Y con él cerramos entonces la actividad de hoy. Permítanme. Él estará grabando ¿por dónde? Grabando que tenemos de los estudiantes y lo vamos a replicar al No escucho quién está hablando, por favor. Iván. ¿Me escucha, profesor? A ver, Iván, habla duro, por favor. Víctor está grabando a través de un chat que tenemos en WhatsApp de interno, pues, de los estudiantes. Ok. Ya le replicamos el audio para el grupo general. Perfecto, gracias. Ok, por aquí tengo el audio. Vamos a ver si lo podemos escuchar por acá. Se los comparto. Hola, buenos días, profe. Más que una pregunta, quería una recomendación, pero antes quería comentarle que estoy muy contento por el módulo de las TIC, que creo que es fundamental en estos tiempos que tenemos impartiendo los 3 meses. Y de verdad que hoy finalizar con el diseño instruccional para poder incluirlo es fantástico. Mi recomendación que le estoy solicitando a usted es la siguiente. En la institución educativa en la que yo doy clase a nivel de bachillerato,
yo partí de un análisis de la situación para poder planificar el año escolar que va a comenzar. Y entonces me encuentro con estudiantes que tienen, al menos la mitad, tiene un teléfono inteligente en el cual se puede crear un grupo de WhatsApp y se pueden compartir clases mediante videos, mediante láminas y notas de voz, tal cual como usted nos enseñó por WhatsApp. Pero tengo al menos un cuarto de estudiantes que no tienen ni teléfono ni computadora, y tengo un pequeño grupo que en su casa ni siquiera tienen un teléfono celular, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo incluyo a estos estudiantes que no tienen la posibilidad? ¿Segmento y hago 3 planificaciones distintas? ¿O qué me recomienda usted? Gracias, Víctor. Fíjate, en estos días estuve participando en una conferencia. De hecho, yo les he compartido los vínculos, una conferencia que está haciendo el INPA. Esta tarde me toca a mí, por cierto. Están cordialmente invitados. Fíjate, en la primera conferencia, el doctor González nos hablaba de que hay un 38% en el mundo de personas que están absolutamente desconectadas de lo que es la cibercultura. Son personas que viven en la ruralidad, son personas que no cuentan con ningún tipo de dispositivo electrónico que les permita conectarse a esto que llamamos educación a distancia, pero a quien hay que atender. Porque no podemos pretender que desde la educación a distancia nos vamos a convertir en excluyentes. La educación siempre tendrá que ser inclusiva. ¿Cuál es mi recomendación? Para quienes tienen la posibilidad de un teléfono inteligente y de trabajar a distancia de alguna manera, pues, si el WhatsApp Learning es la modalidad que vas a utilizar, pues perfecto. Si hay niños cerca o unos con otros que puedan favorecer el trabajo colaborativo, pues se pueden ayudar unos con otros. Por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que son las medidas preventivas que tenemos pues que aplicar todos en tiempos de COVID-19. Y en el caso de aquellos que lastimosamente no cuentan con ningún recurso, pero a quienes tenemos que atender, entonces yo te invito no solamente a hacer, no sería una planificación doble, es una misma planificación, pero previendo 2 audiencias distintas, de características diferentes. Si bien es cierto, es el mismo grupo de estudiantes, hay quienes tienen posibilidades y hay quienes no las tienen de usar la tecnología. Entonces, prepara recursos para aquellos que tienen elementos tecnológicos y con quienes vas a compartir vía web o a través de las redes sociales esos recursos, pero esos recursos también tienen que tener una réplica en físico. De tal manera de que los niños, jóvenes o adultos que no tengan las posibilidades de acceder a la información digital, puedan preparárseles guías de trabajo que ellos puedan pasar por el liceo, retirarlas, hacer sus actividades y regresar nuevamente al liceo para entregarlas y que te las hagan llegar. Es como hacer una especie de portafolio de su trabajo en estos tiempos de pandemia en físico, ya que no pueden acceder a los recursos a través del entorno digital. Entonces, es una misma planificación, pero previendo recursos distintos en correspondencia con las características de tu grupo de estudiantes. No sé si con eso respondo a tu inquietud. Importante por demás, porque sí, estamos trabajando con educación a distancia, esto implica luz, conexión a internet, teléfonos inteligentes, disponer de una tablet mínimo, una computadora, etcétera, una canajimita, lo que tengas a disposición para tú poder trabajar a distancia. Pero ¿qué pasa con la población que no lo tiene? Esa población es preocupante. Y nosotros de alguna manera pues tenemos que proveerle de los recursos mínimos necesarios para dar continuidad, para garantizar la prosecución escolar que esos niños merecen, que esos jóvenes merecen. Porque por el hecho de no tener acceso a la tecnología no quiere decir que lo vamos a privar de su derecho a la educación. Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, muchachos, vamos cerrando la actividad. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta 2 horas, casi 2 horas y media de clase tenemos. Era menester que así fuera porque, bueno, es una actividad de cierre de un módulo. Les informo que si hay personas participantes dentro de la sala que por la circunstancia que sea no pudo entregar todas las asignaciones del módulo o no ha entregado ninguna, ayer habilité Canvas nuevamente hasta el 10 de septiembre. Pueden ingresar nuevamente a la plataforma, acceder nuevamente a los recursos. Si no se fijaron en las presentaciones, ahí están disponibles para ustedes. Los que no hayan entregado asignaciones tienen hasta el 10 de septiembre para hacerlo a través de la plataforma. Por supuesto, me informan a través del WhatsApp lo que estén haciendo, sea por el grupo, preferiblemente a través del privado. Así que, bueno, los que no hayan terminado, no importa la circunstancia, lo importante es que lo hagan y que continúen trabajando, formándose, no solo para ser tutores virtuales, sino para adquirir las habilidades y destrezas que necesitamos del docente del siglo XXI. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, sigo a sus órdenes. No tengan temor ni pena alguna en preguntar. Profesor, ¿usted conoce acerca de una aplicación para hacer esto? ¿Cómo cree usted que puedo hacer esto? Yo formo parte del grupo WhatsApp todavía, el grupo general del diplomado, así que, y ustedes tienen mi número de teléfono, así que perfectamente se pueden comunicar conmigo. Estoy abierta para acompañarles en este proceso de aprendizaje que tenemos todos. Porque no solamente ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo muchísimo, porque el aprendizaje no se detiene. Y la disposición y las ganas están. Así que mientras respiremos, tengamos vida y disposición para aprender, adelante. Entonces, bueno, un abrazo para todos, que tengan una feliz tarde. Le doy paso entonces a la profesora María Magnolia. Supongo que tendrán algún tiempo de descanso entre una actividad y otra, pues ya lo discutirán con ella. Pero bueno, ya le estoy avisando a la profesora que estoy concluyendo con ustedes. Que pasen un feliz día. Gracias, profesor Carlos, por su apoyo y por el soporte en el uso de esta plataforma. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Gracias a usted, profesora, por su información. A ver. Antes de que te retires. A ver. Profesora María Magnolia, usted está por aquí, qué bueno. Sí, fíjate tú, acabo de incorporarme. Antes de que se retire la profesora Erika, le vamos a hacer llegar la invitación porque ella hoy brindará una conferencia interesante. Yo acabo de reenviarnos a no sé cuántos grupos que tengo, pero sería importantísimo que como complemento a todas estas sesiones que han venido viendo con ella, el tema de la competencia digital es más pertinente que nunca, ya lo acaba de comentar, así que ojalá puedan incorporarse hoy a esta conferencia que brindará la profesora Erika. Erika, sí, siempre un placer. Están siempre cordialmente invitados todos, 4 de la tarde, hora Venezuela. Ustedes tienen en el grupo, yo les compartí el vínculo a YouTube, porque va a ser una transmisión en vivo. Están cordialmente invitados si quieren participar. Gracias, profesora María Magnolia. Le cedo el turno al bate. Y bueno, muchachos, siempre a su orden, a través del grupo, se pueden comunicar conmigo, pues estamos para ayudarnos mutuamente. Esto es trabajo colaborativo. Muy bien, entonces, bueno, profesora María Magnolia, le cedo la sala. Un cordial saludo para todos.